nombre es Carla de Jesús, cursante de la materia Filosofía del Derecho por la sección Saya E. En el día de hoy voy a hablarles sobre las corrientes filosóficas y algunas diferencias que existen entre ellas. Es importante comenzar entendiendo que las corrientes filosóficas son aquellos supuestos teóricos en los cuales algunos filósofos reconocidos de la historia pues plantean una serie de doctrinas, de teorías que dan fundamento a lo que es el conocimiento, la razón y el entendimiento del ser. Vamos a comenzar definiendo qué es el idealismo. El idealismo es una corriente filosófica que propone que las ideas son la esencia del proceso del conocimiento. De allí que esta corriente filosófica se caracteriza como importante, ya que puede precisar que las ideas y las personas se relacionan y se justifican a través de sus propias ideas y sus opiniones. Entre sus principales representantes tenemos a Leibniz, Platón, a Descartes y a Immanuel Kant. Todos ellos, independientemente de su momento histórico para el cual propusieron y apoyaron esta teoría del idealismo, ellos fundamentan su teoría en que la realidad sencillamente parte de las ideas, es decir, de aquellos pensamientos que como opiniones se encuentran dentro de nuestra estructura cognitiva. Por su parte, el irracionalismo como corriente filosófica privilegia el ejercicio de la voluntad del individuo y su propia individualidad. Le da una característica principal que es el vitalismo y está entendida o definida como esa primacía que se le da a las pulsiones y a los instintos biológicos y psíquicos del individuo y que lo mueven en su voluntad, efectivamente. Toda esta voluntad y esta individualidad entonces está por encima de la comprensión del mundo real objetivo. Y en esta teoría entonces propone que todo está fundamentado en esos instintos y en esa vitalidad del ser humano que parte de la individualidad y de su propia voluntad. Entre sus principales representantes entendemos que están Hegel y está Friedrich Nietzsche. El positivismo es otra corriente filosófica y contraria a a estas dos anteriores, porque este sistema filosófico está basado en la experiencia de los fenómenos naturales. En él se compone que el conocimiento empírico parte de lo que son las experiencias que el individuo ha tenido de acuerdo a sus contextos y propone que la ciencia es una condición, es una colección de experiencias. Entonces su principal fundamento es considerar a la experiencia como parte del conocimiento. Niega y se opone a las proposiciones que establece la metafísica y la teología, pues afirma que el conocimiento es y será válido siempre y cuando parta de una experiencia de unos hechos reales. Su principal representante es Augusto Comte. El utilitarismo es otra corriente filosófica tiene una vertiente y una doctrina fundamental que es la ética. Por eso se compone y se define como una teoría ética filosófica que propone que los valores para el hombre o lo verdaderamente importante y valioso para el hombre no son las partes que componen las cosas, sino la totalidad. Y establece que la utilidad es lo realmente importante y valioso para el hombre, y esto incluye la satisfacción de las preferencias, la felicidad que parte también de lo moral, el máximo bienestar por un mayor número de cosas, y todo esto debe estar fundamentado en un cálculo racional de los procesos personales e individuales. Establece que lo bien es lo útil, y lo útil es entendido como aquello que le da al individuo felicidad y bienestar. Su principal representante, entre sus principales representantes encontramos a Bernard y a Mill. Finalmente está la teoría del materialismo dialéctico histórico o materialismo histórico dialéctico, quien su principal representante se encuentra Karl Marx. Esta doctrina establece la evolución de la sociedad y propone que el hombre tiene una serie de estructuras que lo llaman los bienes materiales o los elementos y medios materiales que son propios de la vida.
y que son aquellos que le permiten al hombre satisfacer sus propias necesidades biológicas, psíquicas y físicas. Entre ellas propone entonces que el hombre necesita primero comer, alimentarse, beber, tener un techo, salvaguardar sus principales necesidades, para poder luego de eso, luego de que tenga esas necesidades satisfechas, poder hacer ciencia, participar en política, pertenecer a una religión. Entonces esos bienes materiales se proponen que son necesarios y son indispensables para la existencia del hombre, y esto va a determinar su vida social, por lo que todo partirá del objeto material, de las cosas y de la satisfacción de esas necesidades o de esos bienes materiales inmersos en la vida del individuo, en la vida humana. Establece entonces que la materia es lo primario y el conocimiento y el pensamiento serán consecuencia y producto de esos elementos que de la materia se encuentren satisfechos. Esta teoría se opone entonces al idealismo y al positivismo, porque en ella se basa que la satisfacción de ciertas necesidades para poder el hombre trascender a otros contextos de su vida. Todas estas teorías son importantes y se establece entonces las diferencias entre una y la otra, considerando pues que unas comienzan a basar su fundamento en los instintos, en lo biológico, en lo inminente del ser y al individuo, y otro a la realidad y a lo que es el contacto social. Por eso la importancia del conocimiento de estas teorías filosóficas. Es toda mi exposición. Muchas gracias.